Antiderivada e integrada. El resultado de aprendizaje es calcular la antiderivada de una función mediante propiedades de la derivada. Los temas a abordar son definición de antiderivada, integral indefinida como antiderivada, antiderivadas básicas, propiedades de antiderivación y plano fase. Empezamos con la antiderivada. Si tenemos una función, en este caso un polinomio cuártico, cuando trabajamos cálculo diferencial, derivábamos. Para derivar esta función, teníamos la siguiente expresión, 4x cúbica más 24x cuadrada más 22. Lo que hacemos es bajar, y pues el que es número es 0, ¿no? Después de eso, ahora lo que queremos hacer es volver, es decir, nos van a dar la derivada y lo que vamos a tener es la función original. A esto es lo que se le conoce como una antiderivada. Muy bien, vamos a considerar la siguiente función. C1 de x cuadrada más C2, donde C1 y C2 podemos elegir cualquier valor que queramos. Aquí les puse tres ejemplos, 5x cuadrada más 3, 5x cuadrada más 8 y 3x cuadrada más 2. Ok. Si les pido derivar esa expresión, noten que al derivar la primera y la segunda nos quedan 5x cuadrada, 5x cuadrada, en este 3x cuadrada. Y si yo les pido que vuelvan a la función original, a lo mejor no todos van a coincidir en que les va a dar un 3 o un 8. Eso quiere decir que la parte de las constantes puede variar, puesto que al derivar una constante es 0. Bueno, entonces vamos a encontrar la derivada, digamos, dada la derivada de una función, vamos a encontrar esa antiderivada de esa expresión. Si tengo f' igual a x quinta, ¿qué creen que podría ser? Es decir, tendría que ser la función original, tendría que ser algo así con x sexta. Pero cuando derivo, este 6 baja para volverse 5 el exponente. Entonces sería que tengamos que tener un 6 arriba, ¿no? O sea, un 6 abajo, para que así al derivar ya nos quede x quinta. Okay. Si quisiéramos una función que nos dé seno de x, tendría que ser coseno, pero si yo derivo coseno me da menos seno, entonces le agregamos un menos. Si yo tengo secante por tangente, ¿se acuerdan de cuál es la función trigonométrica que al derivar me da secante por tangente? Secante de x. Y entonces, antiderivar es lo que se le conoce como integrar. Si yo tengo esta, ¿se acuerdan de una función que al derivarla me da 1 entre x? Ok, logaritmo natural de x. ¿Sí? Ahora, si notamos lo que comentábamos en la diapositiva pasada de que esas Cs podrían referenciar una constante cualquiera, significa que una antiderivada podría ser más 3 o aquí ponerle más 2 y al final vamos a obtener la misma derivada. ¿Ok? Significa que las constantes pueden variar. Eso quiere decir que la antiderivada no es única. La antiderivada, por ejemplo, de la función 2x es la función x cuadrada más una constante, ya que al derivar la función obtenemos lo que queríamos, 2x. Para ello vamos a utilizar un símbolo que va a ser esta S estilizada, que significa integral. Entonces, si yo quiero la integral de 2x y también voy a tener este símbolo que es con respecto a quién me estoy dirigiendo, que sería la variable x. Entonces, si quiero esta, va a dar x cuadrada más c. ¿Por qué? Porque al derivar x cuadrada voy a obtener 2x. Y este más c siempre lo voy a obtener porque no sabemos cuál constante, o sea, puede ser cualquiera. Bueno, en términos de la definición se dice que
F mayúscula es la antiderivada y f es la función. Tiene la propiedad que si yo derivo la antiderivada, voy a llegar a la función original. Esto que tengo aquí, esto es la antiderivada. ¿Ok? Entonces, si yo derivo esta antiderivada, voy a obtener la función original, que es la que tengo aquí. Esta es mi f de x. Y esta de aquí es mi f mayúscula. Entonces, f mayúscula es una antiderivada de f, donde d de f se refiere al dominio de la función. Una función f se llama antiderivada si cumple la siguiente propiedad, que es muy importante, que al derivar la antiderivada obtenemos la función original. ¿Ok? Entonces, si tenemos una potencia n, ¿cuál creen que sería su fórmula original? Sería una expresión que esté al más 1, pero a la vez dividido entre n más 1. Y obviamente más C, no se les olvide la C, porque la C implica muchas antiderivadas. Ahora, ¿cuál creen que sería la antiderivada más general de esta expresión? De seno de menos 3x. Para empezar, tendría que ser algo con coseno de menos 3x. Que al derivar coseno me da menos seno. La derivada sería menos seno de menos 3x por menos 3. Entonces el menos por menos más está bien. Y tengo un 3. Entonces tendría que dividirlo entre 3 para que así se cancele. Y la constante general. A ver, si yo derivo coseno de menos 3x, sería menos seno de menos 3x por menos 3, que sería seno de menos 3x por 3, y con este 3 se cancela. Muy bien. F es una antiderivada de f sobre el intervalo i, entonces la antiderivada más general de f es f mayúscula más c, donde c es una constante arbitraria. Y aquí tenemos ya las expresiones en términos del símbolo de la integral, la función que voy a integrar, esta es la diferencial con respecto a quién estoy integrando, y la antiderivada, que en algunos libros se les conoce como primitivas, y esta es la constante de integración. Esto es lo que se le conoce como la integral indefinida. Y pues realmente es una familia de antiderivadas, la antiderivada general. Ok, algunas antiderivadas básicas que debemos tomar en cuenta es como esta que hicimos de x a la n, donde m es distinto de menos 1, o sea que es distinto de 1 entre x, o sea, porque ese es logaritmo natural de x. Entonces va a ser siempre sumarle 1 y dividirlo entre más 1. ¿Por qué? Porque al derivar llego a esa parte. Ahora de seno ya habíamos visto que es menos coseno, porque al derivar regreso al seno. Y la de coseno es seno de x, porque cuando yo derivo este seno, pues me va directamente coseno. La de secante cuadrada es tangente, porque al derivar tangente tenemos secante cuadrada. La de 1 entre x es logaritmo natural de x, porque al derivar logaritmo natural de x me da 1 entre x. La exponencial da lo mismo. ¿Sí? Y aquí hay una anécdota chistosa, donde habían unas integrales, estaban en una fiesta de integrales y estaban bailando, todas estaban contentas y felices, pero menos la e a la x. Y eso se debía a que le preguntaron, ¿y tú, e a la x, por qué no te integras a la fiesta? Y dijo, es que da lo mismo. Por eso e a la x, la derivada de la integral son lo mismo. Y en el caso de a a la x, recuerden que la derivada de a la x es a la x por logaritmo natural de a. Entonces, para eliminar este a logaritmo natural de a, tiene que ser a la x entre el logaritmo natural de a más c. No se vayan a confundir con la derivada, que la derivada es esta. ¿Okay? Muy bien.
Estas son las antiderivadas básicas. Ahora, dadas las antiderivadas básicas, podemos trabajar un sinfín de elementos. Por ejemplo, en la cuestión trigonométrica, que son las antiderivadas que estuvimos trabajando, la derivada de secante cuadrada, la integral de secante cuadrada es tangente. ¿Por qué? Porque la derivada de tangente es secante cuadrada. La derivada de cosecante cuadrada es menos cotangente. ¿Por qué? Porque al derivar cotangente me da menos cosecante cuadrada, con este menos se vuelve más. Secante, secante por tangente, menos cosecante, cosecante por cotangente, ¿ok? Estas ya las habíamos abordado, son trigonométricas. Y en este caso están las inversas. Cuando tenemos 1 entre x cuadrada más 1, observen que esta es una algebraica, lo que nos da es tangente inversa de x. Y en el caso de seno inverso es 1 raíz de 1 menos x cuadrada. Ok, una de las propiedades importantes de las antiderivadas son las siguientes. Una que se conoce como que si yo tengo una constante en una integral, la constante puede salir. Y bueno, en este caso, como es 1, pues va a ser cx más d, donde d es la general. En este caso tenemos una constante. La constante, no importa qué función yo tenga aquí, puedo sacarla de la integral. Si yo tengo una suma o una resta, la integral puede ser la integral de cada uno de los elementos que estoy sumando o estoy restando. Esto se le conoce en general como una propiedad de linealidad, es decir, que si yo tengo constantes multiplicadas por la función, estas constantes pueden salir de la integral. Y si yo tengo sumas o restas, las puedo separar individualmente. Por ejemplo, esta integral la puedo ver como 10 veces la integral de x cuarta diferencial de x, menos 3 veces la integral de secante cuadrada de x diferencial de x. Y ahora estas que están así son integrales básicas, o sea que ya podemos sacar antiderivando sencillamente, que sería x5 entre 5 menos 3, la de secante cuadrada era tangente de x, más c, no se les olvide el c, o sea que al final nos queda 2x quinta menos 3 tangente de x más c. ¿Okay? Bueno, de ahí tenemos estos ejercicios que dice resuelve las siguientes integrales y verifica tu respuesta por derivación. Esa respuesta la pueden verificar incluso en un software si así gustan. Aquí la idea es que yo pueda identificar esas propiedades. Por ejemplo, aquí tengo 5 y el 5 lo saco, y esta raíz cúbica a la cuarta la puedo ver como x a la 4 tercios de x, y esta ya la puedo hacer por una derivada, una integral sencilla. Esta, por ejemplo, es una suma. Puedo sacar el 7 integral 1 entre t de t más 3 veces la integral de e a la t de t. Esta es directa, es logaritmo natural de t. Esta también es directa, es e a la t. Aquí, por ejemplo, tenemos raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado. Si bien aquí yo no puedo separar este menos porque tengo una raíz, sin embargo, hay una identidad trigonométrica que nos puede a lo mejor ayudar. La de coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, es decir, este es coseno cuadrado. Entonces, al sacar raíz, esto es igual a 3 veces coseno, 3 veces la integral de coseno de t de t. Y este es directa, este seno. Acá igual es directa, porque este es a la y. Este es a, base a. ¿Se acuerdan cuánto daba? Más c. Era a la y entre el logaritmo natural de a. Y aquí igual podemos utilizar la propiedad de linealidad
a integral de x de x más b, porque son constantes, integral de x cúbica de x. ¿Cómo sé que estas son constantes? Es muy sencillo. Esta diferencial que tenemos aquí nos dice quiénes son las variables. Entonces, como estamos variando con respecto a x, a y b son constantes. Aquí tenemos una división y una resta. Sin embargo, lo podemos separar de esta forma. 5 veces la integral de 1 entre t cuarta menos 6 veces la integral de t cuarta entre t cuarta. Diferencial de t, diferencial de t, no se les olvide. Y bueno, aquí es 1. Entonces aquí nos quedaría 5 integral de t a la menos 4, diferencial de t, menos 6 veces la integral de t, porque ya este es 1. Y esta es igual a 5 veces t a la menos 4 más 1 menos 3t a la menos 3 entre menos 3 menos 6t más c. Esta sería la respuesta completa. Este de aquí, si bien tenemos un cosecante abajo, cosecante sería seno, la integral de seno de t, y esto es menos coseno de teta más c. Será la respuesta. Aquí tenemos un logaritmo de 3 al cuadrado, 9 a la y. No importa qué es esto. Esto es una constante. Entonces la podemos sacar de la integral. De hecho, la voy a sacar como logaritmo natural de 9 porque es 3 al cuadrado. Integral de 9 a la y, diferencial de y. Y esta ya es una básica. Sería logaritmo natural de 9, integral de 9y entre el logaritmo natural de 9. Ay, perdón, esto ya no va. Más c. Y aquí se cancela este. Y ya de respuesta nos queda 9 a la y más c. Sí, las que no terminé, que fueron estas de este lado y estas las pueden hacer por su cuenta. Ok, moraleja, antes de hacer ejercicio, uno de los pasos más importantes en la integración es reescribir el integrando en una forma que corresponda a las reglas básicas. Si ustedes observan aquí, el cosecante yo lo convertí a una regla básica, o sea, utilicé estrategias para convertirlo en algo sencillo y luego poder ocupar reglas básicas. Igual estas sumas las subdividí, o por ejemplo este 1 menos seno cuadrado, utilicé una identidad para volverla más sencilla y acoplarme a las reglas básicas. En el caso de estas, por ejemplo, aquí tengo varios ejemplos. Tengo 2 raíz de x, pues lo mejor es reescribirla como 2 a la x a la menos 1 medio. Y así ya podemos integrar el x a la menos 1 medio más 1, que sería 1 medio entre 1 medio, y de ahí ya simplificamos. Tenemos, por ejemplo, este binomio al cuadrado, pues así como está, no hay una regla básica como tal. Entonces lo que se tendría que hacer sería desarrollar el binomio al cuadrado y ya después aplicar la regla de linealidad y trabajar con ello. Análogamente esta división de un solo elemento, lo dividimos x cúbica entre x cuadrada, x3 entre x cuadrada, es 3 a la x menos 2. Y ya que está en forma lineal, es decir, que tiene sumas y multiplicaciones de números, pues ya se trabaja con las reglas básicas de integración y de esta manera simplificamos. Análogamente aquí que tenemos un producto, primero multiplicamos cada uno de los elementos y ya que lo tenemos, ya podemos integrar con las reglas básicas y luego simplificar. Ok, otro de los elementos importantes es el plano fase. ¿Qué es eso? Si ya se dieron cuenta, una
realmente una integral, cuando yo integro, lo que yo obtengo es una antiderivada general, pero no es otra cosa que gráficamente una familia de curvas. Entonces, si yo quiero integrar me queda x cúbica menos x más c. Entonces, ¿cuántas soluciones hay? Pues hay infinitas, ¿no? O sea, en el términos de cantidades de gráficas que podemos dar. ¿Y cuál es la diferencia de ellas? Como es el más c, o sea, el más c es el que ahí está involucrado. Cuando hacemos unas gráficas, la constante o sumar una constante lo que implica es una traslación vertical. Es decir, que en términos gráficos, las gráficas de cualesquiera dos antiderivadas son traslaciones verticales una con respecto a otra. Aquí tenemos la función 3x cúbica menos x más c, donde c, si c vale menos 4, menos 3, menos 2, pero no solo son números enteros, pueden ser números reales, pi. Entonces imagínense, si los quiero poner todos, realmente voy a ver una mancha con figuras, ¿no? Entonces por eso solo se pusieron esos para para que sea visual esta parte. Ahora, por diversos valores enteros, puede ser, ¿no? Cada una de estas antiderivadas es una solución de la ecuación diferencial. Ok, estos elementos nos pueden servir para algo que se llaman ecuaciones diferenciales, ¿qué es lo que quiere decir? Que si yo quiero encontrar el valor de y y tengo una derivada, una dy entre dx, para encontrarla tengo que integrar ambos lados. Eso me va a dar y igual a la integral de 3x menos 1. Y ya la integral de 3x menos 1 es x cúbica menos x más c. Esta sería la solución de la ecuación diferencial. Sin embargo, siempre nos van a dar una condición para encontrar el valor exacto de c y poder saber cuál de todas esas familias, o sea, cuál de todos los elementos de la familia corresponde específicamente. Entonces, por ejemplo, acá dice, solo una de las curvas pasa por el punto 2, 4. ¿Y cómo lo vamos a saber? Bueno, si ya sacamos que f de x mayúscula es x cúbica menos x más 6, entonces consiste en sustituir los valores para encontrar cuál es la curva específica que pasa por ahí. Entonces, si f de x, vamos a hacerlo acá, si f de x, que es la antiderivada general, es x cúbica menos x más c, y si f mayúscula, si lo tenemos así, si pasa por el punto 2, 4, quiere decir que 2 es x y 4 es f de x. Entonces esto sería 4 igual a 2 al cubo menos 2 más c. 4 igual a 8, 2 por 2, 4 por 2, 8, menos 2 más c, que sería 6, 4, 6 más c. Pasamos este 6 del otro lado y me queda menos 2. O sea que la constante es menos 2, significa que es la que tenemos aquí en negritas. Esta sería la solución particular para esa ecuación diferencial. Ok. Y aquí justamente es lo que está debajo de esto, lo que lo explica, ¿no? Que f de 2 es 4. O sea que x es 2 y y es 4. Esa es la condición inicial. Ok, entonces con respecto a la definición de plano fase, es la familia de curvas que se obtiene al graficar la antiderivada más general, también llamada integral indefinida. La antiderivada más general se le conoce como integral indefinida. Y esta gráfica de curvas se llama plano fase de la ecuación diferencial. Esta gráfica debe tener las curvas más representativas de la ecuación. Ejemplo, si tenemos esta función y nos piden hallar la integral de 3x cuadrada,
su función, su integral indefinida sería x cúbica más c. Esa sería la antiderivada más general o la integral indefinida. Entonces el plano fase tiene la forma pues de un montón de cúbicas, ¿sí? Ahí tenemos las cúbicas. Ahora, si queremos una curva en particular para resolver algún modelo específico, tomamos la pareja de plano desde que esté definida la función. Por ejemplo, si tomamos 0, 10, significa que x vale 0 y y vale 10. Y despejamos los valores en la función original, que es esta. Y nos da que la constante debe ser 10. La curva solución de este problema sería y igual a x cúbica más 10, que sería específicamente la que se muestra abajo. Otro ejemplo, encontrar la solución general de la derivada 1 entre x cuadrada para las x mayores que 0 y determina la solución particular que satisface la condición inicial con f de 1 igual a 0. Significa que x vale 1 y y vale 0. Ok, entonces tenemos la función original y lo que vamos a hacer es integrar. Para integrar, ¿sí? Aquí no se aprecia mucho, pero nos están dando la derivada. Entonces, si yo integro la derivada, tengo la función original, que esa es la definición de antiderivada. Por eso aquí solo aparece f de x, donde ya estoy integrando la derivada que me dieron. Ahora, esta la transformo en una que yo pueda conocer, como es x menos 2, y realizo la integración por potencia y obtengo este resultado. Sin embargo, me están pidiendo que las x sean mayores que 0. Entonces, esta sería la solución general. Ahora, como están pidiendo una particular, tengo que x es 1 y y es 0. Entonces, si x es 1, aquí me queda menos 1 más c y aquí 0. O sea que c vale 1. Por lo tanto, la solución particular sería menos 1 entre x más 1. Y en términos gráficos sería esta expresión. Ahora, este tipo de planos fases también nos puede servir para resolver este tipo de problemas ya más aplicados. Se lanza una bola hacia arriba, como se muestra en la figura de la izquierda, con una velocidad inicial de 64 pies y desde una altura inicial de 80 pies. Hallar la función posición que describe la altura en función del tiempo cuando llega la bola al suelo. Entonces, pues de inicio, cuando t es igual a 0, el instante inicial es 80, ¿no? Porque desde ahí se está tirando. Entonces la derivada en 0 es 64 pies, porque esa es la velocidad inicial. Recuerden que la derivada de la distancia es la velocidad. Y tomando la aceleración, que sería, bueno, en este caso si yo derivo, pues me da 0, ¿no? Pero realmente en términos físicos, la aceleración en términos de pies es 32 pies sobre segundo. Pero como estamos yendo para arriba, o sea, por eso toma como menos 32. Integramos, ¿qué vamos a integrar? La derivada, es decir, la velocidad es igual a integrar la aceleración, puesto que si nos vamos en la lógica de que si yo derivo la distancia me da la velocidad, entonces si yo integro la velocidad me da la distancia. Si yo derivo la velocidad me da la aceleración, quiere decir que si yo integro la aceleración me da la velocidad. Y por eso se está integrando la aceleración, me está dando la velocidad, que es menos 32 más C1. Ahora, como la posición, sabemos que en 0 es 64, sustituimos y ese C1 es 64. Por lo tanto, la velocidad o la función va a ser menos 32t más 64. Y ya con eso, cuando llega al suelo, o sea, cuando la altura sea 0, sustituimos
y con eso nos da que el tiempo es 5. Ok, sigamos con las expresiones. Si análogamente integrando la derivada, si integramos la derivada, o sea, ya que tenemos la expresión de la velocidad, perdón, de la aceleración, ahora esa vamos a usar para integrar la derivada, que sería la velocidad, para encontrar la función posición. Entonces aquí este 64 es el que encontramos y ya integramos y otra vez nos da una expresión general. Pero bueno, ya tenemos datos, la altura inicial es 80. Entonces con eso sacamos que C2 es 80. Por lo tanto ya tenemos la función altura y con esta función altura podemos saber en cuánto tiempo la altura llega a 0. Y si sospechamos que debíamos integrar 2 veces, es decir, deberíamos tener 2 constantes de integración. Por esa razón usamos C1 y C2. Con los cálculos anteriores tenemos que la respuesta A, o sea la función posición, está dada por esta expresión. Y para responder B nada más falta poner que la altura es 0 y con eso sacar el tiempo, que fue menos 1.5. Como el tiempo tiene que ser mayor que 0, concluimos que la bola toca el suelo 5 segundos después de ser lanzada. ¿Por qué? Porque aquí nos dan dos soluciones. O sea, como es una cuadrática, nos da t menos 1. Bueno, perdón, aquí es t menos 1 y t5, ¿no? Entonces este es menos 1,5 las dos soluciones. Entonces, como no puede ser negativa, tiene que ser 5. La función posición tiene la forma de s de t, un medio de la gravedad por t al cuadrado, más la velocidad inicial, más el tiempo, donde la gravedad es menos 32, inicial y la altura. Bueno, esto es si supiera física, ¿no? Pero en este caso lo hicimos con cálculo. Ok. Ahora, con respecto a el plano fase y una solución particular, seguimos con estos ejemplos. Tenemos la ecuación diferencial x menos 1, significa que tenemos que integrar ambos lados, ¿sí? Para encontrar y. Entonces la integral de x menos 1, diferencial de x, y sería x cuadrada entre 2 menos x más c. Este sería la función original. Ahora, como f de x es 6 y x es 3, aquí serían 9 medios menos 3 más c. Y de esa manera encontrar cuál sería esa expresión. En este caso, el plano fase serían puras parábolas, ¿no? Divididas entre 2, entonces deben ser algo así. Como es más c, pues no importa, es una parábola. Y aquí el solucionar al problema inicial, pues solo sería encontrar el valor de c, que sería 9 igual a 9 medios más c. O sea, 9 menos 9 medios igual a c. Este es 18 medios. 18 medios menos 9 medios, 9 medios. Quiere decir que específicamente la curva solución está dada por x cuadrada entre 2 menos 9 medios, ¿no? Oh, perdón, 9 medios, más 9 medios. Y ahora para el siguiente, al integrar a ambos lados, nos queda una expresión cúbica, que sería x cúbica entre 3 menos x cuadrada entre 2 más c. O sea, una cúbica cuadrática, entonces sería ver una forma, que sería aproximadamente algo así. Y encontrar los valores de c utilizando que y es 4 y x es 2. Entonces sería 8 tercios menos 4 medios más c.
4 medios es 2, aquí serían 6 menos 8 tercios igual a C. 6 lo puedo ver como 18 tercios. 18 menos 8, 10 tercios. Entonces la solución estaría dada por x cúbica entre 3 menos x cuadrada entre 2 más 10 tercios. Esa sería la solución buscada. Y aquí tenemos las posibles, las que les comentaba. Bueno, no, mis dibujos no están tan bonitos, pero ahí están las expresiones. Y con esto trabajamos ahora con la interpretación geométrica de la antiderivada. Es decir, ya vimos que, por ejemplo, ahorita pasamos unos polinomios y que de la lineal pasamos a una cuadrática y de la cuadrática pasamos a una cúbica. Bueno, algo así nos necesitamos identificar. Por ejemplo, si tengo una función f, ustedes ya pueden dibujar la derivada de esa función. ¿Qué conclusiones podemos obtener? Dice, gráficamente la antiderivada de una función se debe considerar en donde es creciente y decreciente. Por ejemplo, acá, aquí crece. ¿Qué quiere decir? Que la derivada es positiva. Aquí decrece, significa que la derivada ahí va a ser negativa. Y aquí crece, otra vez vuelve a derivar. Máximos y mínimos son cortes en el eje X. ¿Ok? Bueno, pero ahora, ¿qué pasa si yo tengo una función que ya es la derivada y lo que yo quiero obtener es la función final? Si ustedes observan, bueno, es una parábola. Algo que voy a decir es que va a ser una cúbica, pero la idea no es solo decir que es una cúbica, sino la forma que debe tener o en qué tengo que fijar. Entonces no me voy a fijar en donde sí es creciente o decreciente. ¿Por qué? Porque para la derivada decíamos, si la función es decreciente, que fue lo que pasó, pero por ejemplo acá, si la función es creciente, la derivada es negativa. Perdón, creciente es positiva. Donde tiene máximos y mínimos son los cortes. Aquí, que fue decreciente, es negativa, la pinto negativa. Y acá, donde fue creciente, la pinto positiva, ok. Ahora, ¿qué tengo que pensar para ir al revés? Es decir, dada mi derivada, ¿cómo obtengo mi función? Para empezar, los cortes me deben indicar, si yo tengo cortes, es que va a haber un máximo o un mínimo. Pero lo que yo me tengo que fijar entonces no es si crece o decrece, sino qué pasa, positiva, negativa, negativa, positiva. Entonces, si la función cambia de positiva a negativa, debe haber un máximo. Y acá debe haber un mínimo, ¿ok? No sabemos en dónde, porque pues si tengo una derivada, lo que yo voy a obtener son unas familias, a menos que me den un punto específico en donde yo pueda sustituir. Entonces, lo único que podemos denotar es que si es positiva la función, digamos, la función que estoy buscando, si la derivada es positiva, la función que estoy buscando va a ser creciente. Si la derivada es negativa, decreciente y así. Si solo creciente y decreciente, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, puntos máximos y mínimos son los elementos que nos van a determinar cómo poder dibujar esa función.